hoy vive aquí en mi corazón. Mi amigo se llama Jesús. No hay amigo como tú. Mi amigo se llama Jesús, el que murió por mí en la cruz. Mi amigo se llama Jesús. Me iluminas con tu luz, mi amigo Jesús. Yo tengo un amigo que si caigo me levanta. Su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me llena de esperanza. Su nombre es Jesús. Él me escogió y me enseñó, me transformó, me liberó. Él me abrazó, me conquistó. Dios les bendiga, queridos hermanos del seminario El Toque Celestial de Estudios Bíblicos. Les saludo una vez más por la gracia de Dios en este día lunes. Hoy vamos a estar estudiando una de las cartas más hermosas, más lindas también. Una carta que se encarga de profundizar un tema muy, pero muy lindo y actual también para hoy en día los cristianos y la iglesia del Señor. Me estoy refiriendo a la carta de Hebreos, una carta preciosa donde nos compara este Señor que tenemos, este Dios que tenemos nosotros, y lo manifiesta de una manera muy, muy especial. Así que estamos contentos de poder hablar del tema del libro de Hebreos, que es la superioridad de Cristo Jesús. La superioridad de Cristo Jesús. Eso nos habla la carta de los Hebreos. Bien, antes que nada, como toda carta, vamos a estudiar una primera parte y el próximo viernes, Dios mediante, la segunda parte de esta carta apasionante. Vamos a estar viendo, analizando en esta introducción el autor, un tema bastante delicado, complejo, discutido. La carta a los Hebreos es anónima, o sea, no hay nadie que se atribuya directamente, pero uno tiene que saber que la carta de los Hebreos es diferente a otras epístolas del Nuevo Testamento. Hebreo no contiene saludos o información confirmando la identidad del autor. De estos hechos han habido muchas especulaciones desde el primer siglo de nuestra era acerca de quién escribió la carta a los Hebreos. Varios nombres podemos descifrar o comentar en esta apreciación que han sido propuestos, tales como, en primer lugar, el apóstol Pablo; segundo lugar, Lucas, Bernabé, Felipe, Apolos, Priscila y Aquila, y algunos Clemente de Roma. Obviamente que todos, casi todos, están vinculados o tienen una relación con el apóstol Pablo. Así que como no hay una declaración de quién es el autor, podemos llegar a una conclusión. La conclusión que este servidor les quiere comentar es que no sé si fue Pablo, pero que alguien cercano al apóstol Pablo indudablemente fue el escritor de la carta a los Hebreos. Por el tercer siglo de nuestra era hubo una tendencia a atribuir este libro al apóstol Pablo. Con el tiempo, la tradición de que Pablo es el autor ha venido a ser el punto de vista popular de muchos cristianos. Sin embargo, y a despecho de este popular punto de vista, está bien claro que Pablo no fue el autor directo de la epístola por dos principales razones. Primero, Hebreo está escrita en un griego muy refinado, usando un estilo literario y un vocabulario que son significativamente diferentes comparados con las epístolas paulinas. Hasta los antiguos reconocieron esta discrepancia y sugirieron posibles soluciones. O sea, no fue escrita directamente por el apóstol Pablo por estos dos puntos que hemos mencionado. Ahora, ¿qué dice sobre Clemente de Alejandría? ¿No? Allá en el 215 después de Cristo. Sugiere la idea de que algún líder de la iglesia primitiva asociado al apóstol Pablo
con los hebreos, escribió la carta, ¿no? Sugiriendo que Pablo la escribió en arameo y que Lucas la tradujo al griego, Orígenes 185, 254 después de Cristo, sugiere que los pensamientos de la carta fueron de Pablo, pero el lenguaje y la composición fueron de algún otro. Sin embargo, la carta fue probablemente escrita por un seguidor del apóstol Pablo. Eso es lo que la historia secular nos cuenta. La segunda razón para dudar de que Pablo sea el autor se basa en Hebreos 2.3. El autor se incluye a sí mismo entre quienes recibieron el Evangelio desde que ellos lo oyeron. El Señor. Tal comentario no está en armonía con la inexistencia de que es de Pablo, cuando en la otra parte él dice que recibió el mensaje del Evangelio no según hombre, sino haberlo visto y escuchado por Cristo el resucitado. 1 Corintios 15, 3, 8, Gálatas 1, 11 al 17. Entonces podríamos parecer que el autor de los Hebreos no fue un testigo de Jesús, sino uno que fue convertido mucho más tarde. Si Pablo no es el autor, entonces ¿quién es? ¿No? Y bueno, a través de la lectura del libro podríamos componer un perfil del autor. Como se anotó anteriormente, el autor escribe en un estilo de griego refinado, al mejor estilo o el mejor del Nuevo Testamento. Y él no reclama haber sido un testigo ocular. Su escrito nos revela que él es un conocedor de todo lo concerniente al sistema y rituales del tabernáculo judío, porque eso se encarga de describirnos hebreo, lo que fue el pacto, el sistema y ahora el nuevo pacto y la nueva forma en que nosotros podemos relacionarnos con Dios. Él está muy familiarizado con el Antiguo Testamento, el cual él aduce constantemente. La versión que él cita, sin embargo, es la Septuaginta griega, la versión de un gentil o un hablante griego, judío, educado, fuera de Palestina, la que más probablemente usó. Él es también alguien que se informa con Timoteo, Hebreos 13, 25. Y ahí va asomando la afirmación de que es alguien que tuvo contacto con el apóstol Pablo. Los dos más cercanos candidatos que encontramos con este criterio son Lucas y Apolos. Sin embargo, nada concluyente puede establecerse. Tal vez es lo mejor pensar de acuerdo con Orígenes de que Dios solamente lo conoce. Debemos admitir la inspiración de Hebreos como la palabra de Dios. Este es un gran mensaje de valor para la iglesia cristiana y es válida aunque la identidad del autor haya sido providencialmente encubierta. La fecha de esta carta, las acotaciones más antiguas sobre los hebreos se encuentran en la carta escrita por Clemente de Roma cerca del 95 después de Cristo. Esto indica que Hebreos fue escrita y puesta en circulación alrededor de esa fecha. La fecha más probable fue esa, 65 al 68, y se dio a conocer en el 95, siempre después de Cristo. Las referencias que el autor hace sobre el sacerdocio levítico, sacrificios de animales, el santuario, nos hace entender que el templo aún estaba en operación en el tiempo de la escritura de esta carta. Si Hebreo fue escrito después de la destrucción del templo, sería extraño que el autor no nos hubiera mencionado tan importante evento en su argumentación contra el sistema levítico. El propósito. ¿Por qué fue escrita Hebreos? El propósito de Hebreos, diferente a otras epístolas del Nuevo Testamento que responden a preguntas o problemas que habían en las iglesias, Hebreo está escrito en un estilo de un sermón o de un tratado. No obstante que es una carta, Pablo siempre apunta a sus cartas una variedad de cuestiones y temas de temas. El escritor de Hebreos asienta un solo tema y desarrolla en él largo y sustancial argumento teológico, cual ningún otro libro en la Biblia. No hay otro libro que se parezca, se compara a la carta a los Hebreos. El tema principal es el autor, en el que el autor trata en la superioridad y toda la suficiencia de Cristo. Qué importante esta carta.
tema es propuesto primeramente a los judíos cristianos, quienes están a punto de dejar su fe cristiana y retornar al judaísmo. Por esto, esta carta es importantísima para las doctrinas que vienen del judaísmo mesiánico. Esta carta nos revela la importancia que tenemos ahora con Jesús, el nuevo pacto, las nuevas ordenanzas, lo que tienen que hacer los cristianos convertidos. O sea que esta carta es hoy actual porque estamos con muchos problemas de parte de los judíos mesiánicos y esa doctrina nueva que quiere hacer que los gentiles, los cristianos de hoy, se vuelvan al judaísmo. Y esta carta es muy esencial, que no tenemos que practicar nada y tenemos que vivir una nueva experiencia con Dios marcada ya en el Nuevo Testamento, siendo deshecho el antiguo pacto y la antigua ley. Bueno, vamos a dividir en tres partes: la superioridad de Cristo sobre los profetas, los ángeles, Moisés y Josué. Esto es tremendo. El punto número 2, la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio levítico. Y punto 3, la superioridad del pacto de Cristo y su sacrificio. Gloria al nombre del Señor Jesús. Continuamos dentro de unos minutos más. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, seguimos a continuación. Entonces dijimos que en tres partes vamos a dividir primero la superioridad de Cristo sobre los profetas, los ángeles, Moisés y Josué. Eso está en el capítulo 1, del 1 al 4, al versículo, capítulo 1, versículo 1, perdón, capítulo 4, versículo 13. Luego, la segunda parte, la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio levítico, capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 7, versículo 28. Y la tercera parte, la superioridad del pacto de Cristo y su sacrificio, desde el capítulo 8, versículo 1 al 10, hasta el capítulo 10, versículo 18. Esta carta es una enseñanza. A diferencia de las otras cartas que vemos que son respuestas o que hay soluciones a problemas naturales de una iglesia, esta es una enseñanza, una cátedra, ¿no?, de la palabra de Dios. Creo que no hay otra carta parecida o igual a esta que enseñe con tanta calidad, con tanta finura, lo que nos conviene hoy en día como cristianos en el nombre del Señor Jesús. Además de probar la superioridad de Cristo, Hebreos da al lector moderno una idea de cómo la iglesia primitiva interpretaba el Antiguo Testamento. Los métodos de interpretación del autor son revelados como una consecuencia de la explosión sostenida. Sin embargo, Hebreo es de gran ayuda para abrir el entendimiento de la tipología y el sistema levítico del Antiguo Testamento, y también es de gran utilidad para el entendimiento de un nuevo pacto en relación con la encarnación de Cristo y su sacerdocio. Qué gran tema, maravilloso, espectacular. Hebreo es también sobresaliente por su gran capítulo inspirado de la fe, el glorioso y maravilloso capítulo 11, el capítulo de la fe. El autor ahí se refiere a las grandes figuras de la fe, figuras que desde el tiempo pasado nos demuestran la fe como funciones, como resultado de ejecutar y de hacer, a efectuar, de obrar en todo. Hebreos enseña que la salvación es alcanzada por una fe persistente en Cristo Jesús. Qué lindo tema. ¿Quién no se ha enamorado del capítulo 11 de Hebreo, no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se ve. Aleluya. Y esa lista de personajes maravillosos, gloriosos, aleluya, pero aún ahí nos está enseñando de que aún esos personajes que lograron y alcanzaron algunas cosas, para nosotros tiene el Señor algo mucho más superior
y mucho más hermoso que podemos recibir para la gloria de nuestro Señor Jesús. Déjeme compartir, aleluya, esta lista de personajes y este versículo, aleluya, de Hebreos para la gloria del Señor Jesús. Déjeme compartir porque creo que es tan importante para nosotros que tenemos esta misma fe, este mismo poder de Dios, esta misma revelación de Jesucristo, este sacerdocio que podemos encontrar, aleluya, este nuevo pacto que podemos vivir y disfrutar a través de esta carta tan maravillosa del libro de Hebreos. Aleluya. Y dice, aleluya, este capítulo 11, cuando comienza por Abel, ¿no? Abel, y termina trayendo este capítulo 11 una lista desde Abel hasta pasar por varios personajes tremendos de la historia de la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, habla de Moisés, habla también, aleluya, de Abraham, habla de Rabab, bueno, y hay una lista ahí interminable: Gedeón, Barak, Sansón, David, Samuel, los profetas. Bueno, dice el versículo 33, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron el vituperio, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muchos muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero mire lo que dice el versículo 39. Y todos estos, todos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea que lo que ahora podemos disfrutar, aleluya, con la fe en Jesucristo, es mucho mejor que lo que ellos disfrutaron, aleluya, sin tener la revelación del nombre, sin tener la revelación de Jesús, sin tener la experiencia de tener encuentros con Jesucristo, sin tener el Espíritu Santo en medio de su vida. Por la fe alcanzaron muchas cosas, pero Dios provee ahora otras cosas mucho más bonitas, mucho más hermosas, mucho más poderosas, mucho más testimoniales para alcanzar en este tiempo. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Yo me estremezco, hermanos, aleluya. Y como comienza el capítulo 12, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, que es el autor, es el consumador de la fe, el cual, por el gran gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Antes había que tener puestos los ojos en la columna de fuego, en la columna de nube, en el tabernáculo, en los sacrificios, pero ahora la iglesia del Dios viviente tiene los ojos puestos en el autor y el consumador de nuestra fe, y ese tiene un nombre que es glorioso y es todo maravilloso y es sobre todo nombre, y es el nombre del Señor Jesucristo. La gloria sea para él. Algunos judíos dicen que ese nombre, aleluya,
no es Jesús, es Yeshua, aleluya. Pero hermano, créame que estamos en América y esto nosotros manejamos el castellano y la correcta interpretación, traducción es Jesús, aleluya, Jesús, y en ese nombre hay poder, en ese nombre hay autoridad, y la carta de Hebreos nos dice, aleluya, que ahora tenemos que poner los ojos en Jesús, en ese Jesús, porque hay muchos Jesús, pero hay uno que murió en la cruz por nosotros, hay uno que derramó su sangre, hay uno que fue sin mancha, hay uno que abrió un nuevo sacerdocio santo, perfecto, hay uno que abrió un camino para nosotros, y ese que abrió el camino rasgó el velo de arriba para abajo para que todos tengamos entrada. No los judíos, no tenemos que hacernos judíos para tener entrada al reino de los cielos. No, Señor, no tenemos que guardar fiestas judías, ni saludos judíos, ni nada por el estilo, porque el velo se rasgó para que todos, gentiles, judíos, todos, tengamos entrada a la presencia de Dios. Alabanza, gloria al nombre del Señor Jesús. Que Dios nos esté bendiciendo en este día. Aleluya. Yo me estremezco por estos pasajes de la palabra de Dios, estos textos bíblicos de la palabra de Dios. Querido hermano, aleluya, la carta de Hebreos es una enseñanza del Maestro Jesucristo. Por eso no fue tan importante que sepamos el autor, aleluya, del escritor, del que trazó las líneas, sino sepamos quién fue el inspirador, aleluya, y quién fue el que trajo esta carta hasta el día de hoy. No es otro más que nuestro Señor, para que ya no estemos en los sacrificios, ya no estemos disfrutando de la ley, de esas cosas temporarias, pasajeras, sino que estemos disfrutando ahora de un nuevo tiempo, un nuevo orden, una nueva manifestación de la gloria de Dios para cada uno de nosotros. Que Dios nos esté bendiciendo. Oh, aleluya, que Dios esté obrando en medio de nuestra vida y que Dios nos esté enseñando. Aleluya. Fíjese que el capítulo 13 de Hebreos, el versículo 22, este capítulo 13, versículo 22, el autor llama a esta carta un tratado. Estoy leyendo 13:22. Dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente, porque es verdad, la carta de Hebreos no es larga, pero es una exhortación, es un llamado a la conciencia, para que los judíos, aleluya, dejen las prácticas de la religión, del sacerdocio antiguo, de los levíticos y de los sacrificios, para ya convertirse a Jesucristo, y que los cristianos que se han convertido gentiles no tienen que volverse a esas prácticas ni tienen que hacer la realidad, sino que tienen que seguir la fe ahora en Jesucristo, que Él es un nuevo sacerdote que ministra nuestros asuntos. El autor llama a su tratado una palabra de exhortación, una exhortación que proviene, que urge a las personas a tomar en el futuro una mejor acción. Una palabra de exhortación a los hebreos en donde queda asentado que el propósito del autor es ungir a sus lectores a perseverar en su fe cristiana y no retornar al inefectivo sistema religioso. Vuelvo a repetir, y no retornar al inefectivo sistema religioso. Usted, como lector de la carta a los hebreos, ponga mucha atención en la exhortación dada, sabiendo que su salvación está asegurada solamente en la persona y en la obra de Cristo Jesús. La gloria sea para nuestro Dios. Que el Señor le bendiga. Continuamos con esta primera parte de la carta de Hebreos. Y estamos ya descubriendo, aleluya, un gran ministerio del Señor que está obrando todavía en nuestra vida. Que Dios les bendiga. Bueno, hermanos, vamos a estar haciendo algo importante. Vamos a estar analizando la carta, ¿no? Y vamos a comenzar con Hebreos capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 4. El Hijo superior a los ángeles. Ahora bien, dice Hebreos 1:1, en el capítulo 2:4, puede ser
dividido en 3 secciones, ¿no? La introducción del libro, Hebreos, es una total declaración de que Dios habla en la historia. En el pasado Dios habló a través de los profetas, pero en los últimos días Jesús es la palabra final de Dios. Amén. Vamos a respetar a los profetas porque los profetas fueron hombres usados por Dios. Pero en este tiempo, ahora, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos al profeta de los profetas. Tenemos a Jesucristo, aleluya, que es mucho más, aleluya, poderoso, mucho más, aleluya, verdadero y cierto que los profetas antiguos. Por eso, en el pasado Dios habló a través de los profetas, pero en estos últimos días Jesús es la palabra final de Dios. Ninguna otra cosa es dicha. Jesús es el último profeta. Dios ha hablado a través de él. Él es el último sacerdote. Él ha hecho purificación por nuestros pecados. Él es el último rey. Él está sentado a la diestra de Dios, que es el poder. Entronados en el real resplandor. Gloria al nombre de Jesús. Se enfatiza que la revelación de Dios se completa y finaliza en Cristo. La introducción usa solamente 2 verbos principales en el griego, hablando y se sentó. Estos 2 verbos son puntos importantes del pasaje, ya que preparan el escenario para el tema de todo el libro. Observe la recurrencia de estos textos claves en el capítulo siguiente. La segunda sesión de Hebreos 1:5 al 14 está comprendida de una serie de 7 anotaciones del Antiguo Testamento. Y son, aleluya, esas anotaciones: el Salmo 2:7, segunda de Samuel 7:14, Deuteronomio 32:43, Salmo 104, versículo 4, Salmo 46, versículo 6 al 7, Salmo 102, versículo 25 y 27, y Salmo 110, versículo 1. El autor usa esta cita para probar lo asentado en Hebreos 1:4, que el nombre del Hijo es más excelente que el de los ángeles. Note especialmente la anotación del Salmo 110 con el verso 13 de Hebreos. Ahora bien, el mandato de siéntate a mi diestra recalca lo dicho en el capítulo 1:3, que el Hijo se sentó. El Hijo se sienta a la derecha del Padre, una posesión jamás ofrecida a los ángeles. Entonces, en el entrenamiento de Jesús, es el cumplimiento del Salmo 110, versículo 1, y prueba de su superioridad sobre los ángeles. Finalmente, Hebreos 2, 1 al 4 nos ofrece una advertencia basada en el argumento del capítulo 1. Ya que Cristo es superior a los ángeles, debemos poner mucha atención a lo que hemos oído. La palabra oído traslada al lector hasta la introducción. Así que hemos oído, es que Dios nos ha hablado por su Hijo. Si la gente en tiempos pasados tomó con responsabilidad el mensaje de Dios entregado a los profetas a través de los ángeles, ahora con mucho más responsabilidad debemos tomarlo, porque el claro mensaje de salvación es traído por Cristo. No sé si me entiende o no me comprende. Dios mandaba a los ángeles, le hablaba a los profetas y los profetas traían el mensaje de Dios para nosotros. Ahora Cristo nos trae el mensaje directo para nuestra vida. Él es superior a los ángeles. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya, porque el Hijo, aleluya, hizo algo que los ángeles no pueden hacer. El Hijo se hizo carne. Aleluya, Él se manifestó en carne. Aleluya, capítulo 2, versículos 5 al 18. Porque el Hijo se hizo humano. El argumento del capítulo 1 de que Jesús es superior a los ángeles, algo debe erguir de que la muerte de Jesús ha cancelado su superioridad. ¿Cómo podría un hombre que muere ser superior a los ángeles? El autor de los Hebreos parece tener tal objeción en mente en Hebreos 2, 5, 18. En esta sección el autor nos muestra con el sufrimiento y la muerte de Jesús, lo hace superior a los ángeles. Gloria al nombre de Dios. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Y el autor inicia señalando qué linaje
No ángeles tendrán dominio sobre la tierra al venir. No, Señor. Esta declaración implica que los ángeles ejercitan la autoridad sobre los asuntos del mundo presente, expresada en algunos escritos como Deuteronomio 32:8, aleluya, Daniel 10:20, bueno, Efesios 6:12. En referencia con el Salmo 8:4-6, el autor describe el linaje como un poco menor que los ángeles, coronado con gloria y honra, con todas las cosas debajo de sus pies. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Todas las cosas debajo de sus pies. Que el Señor nos esté bendiciendo y revelando su palabra en esta preciosa carta del libro de Hebreos. Creo que lo que estamos viendo es tan tremendo, tan maravilloso. Aleluya, que podemos regocijarnos una vez más bajo la lectura de estos textos bíblicos. Aleluya, el Hijo superior a los ángeles. Y para darle un cachetazo al judaísmo, el Hijo superior a Moisés. Capítulo de Hebreos 3, del 1 al 19. Aquí en el libro de Hebreos, Jesús ha sido mostrado ser superior a los profetas, a los ángeles, como hemos visto. Él se hizo hombre en carne humana a través de su sufrimiento y muerte. Vino a ser el sumo sacerdote quien es poderoso para simpatizar con las necesidades humanas. En el capítulo 3 el autor nos va a demostrar que Jesús es superior a Moisés, quien los judíos consideran ser el más grande apóstol, mensajero, el más grande sacerdote mediador entre Dios y su pueblo en el Antiguo Testamento. Los lectores de entonces son valerosos al considerar a Jesús, quien es ahora el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, como el edificador, el Hijo en la casa de Dios. Jesús tiene más mérito y más honor que Moisés, quien era un sirviente en la casa. Y nosotros, el pueblo de Dios, estamos en su casa. Aquí, como en el capítulo 1, concerniente a los ángeles, el nombre de Jesús como Hijo es supervisor a aquellos quienes son llamados sirvientes, es superior. El autor continúa en los versos 7 y 19 con una advertencia y una exhortación. Amén. Confiriendo fe y esperanza en Cristo. La advertencia está basada en lo anotado en el Salmo 95, 7 al 11, un salmo usado por los judíos al inaugurar el sábado, el Sabbat, semana como periodo de reposo. La anotación puntualiza el fracaso de Israel después del Éxodo, al entrar al reposo de Dios a la tierra de Canaán. Las palabras rebelión y tentación del verso 8 son las traducidas de los nombres hebreos Meribam y Masab. Israel manifestó incredulidad y carencia de confianza en Dios en el primer año de su deambular por el desierto hasta Masam y en los 40 años de Mariab. Vea Éxodo 17, versículo 1 al 7, Números 20 del 1 al 13 y Deuteronomio 33, 8. Entonces la dureza del corazón de Israel persistió desde el inicio hasta el final de los 40 años en el desierto. El autor urge a sus lectores a no repetir el acto de incredulidad y la apostasía de Israel, en vez de que esos se deben exhortar el uno a otro para no venir a caer en corazón endurecido y en falsedad de pecado. El autor concluye el capítulo con una serie de cuestiones retóricas basadas en la historia de Israel, Números 14, 1 al 35, porque lleno de incredulidad, el pueblo que Moisés sacó de Egipto no ve que Dios ha preparado para ellos la tierra prometida, en lugar de que ellos perezcan en el desierto. Gloria al nombre de Jesús. La muerte de Jesús puede ser vista como un nuevo éxodo, porque los cristianos pueden ser puestos en libertad de cautiverio del pecado. La iglesia, bajo el liderazgo de Jesús como un nuevo y mejor Moisés, ahora es una experiencia en el desierto como un viaje hacia el último descanso
de Dios. ¡Qué gloria al nombre de Jesús! Aleluya. Moisés guió a un pueblo a una tierra aquí, prometida por Dios. Ahora Jesús nos lleva a una tierra celestial, a una tierra mucho mejor. Es el camino, es la verdad y la vida. Que Dios les bendiga grandemente en este día y que Dios me los esté guardando. Continuamos un poquito más, un audio más en esta primera parte de la carta a los Hebreos. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos con este último audio. Se está poniendo lindo, ¿no? Bueno, Hebreos también nos habla de una fe persistente y una confianza en Cristo que son necesarios para alcanzar la meta. Para incrédulos y apóstatas será prueba falta. El tiempo de responder al liderazgo de Cristo es ahora, hoy, el tiempo presente de prueba. Cuando escuche su voz, gloria al nombre de Jesús, cuando escuche su voz, porque en estos tiempos, en estos días, Dios nos ha hablado por su Hijo. Así que, gracias a Dios que podemos. Miren lo que dice Hebreos 4:1, por favor, que podemos entrar al reposo de Dios. Al reposo de Dios. Hebreos 4, versículo 1. Y lo voy a leer detenidamente para que comprendamos. Amén. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, Sabbat, amén, en su reposo, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra, está hablando de los judíos, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, gentiles, entramos en el reposo, en el Sabbat, de la manera que dijo, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo, judíos, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y sigue diciendo, aleluya, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día del Sabbat, y reposó Dios en todas sus obras en el séptimo día. Otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Judíos, ¿cómo me voy a hacer judío si los judíos desobedecieron? Es lo más absurdo que puede haber. Otra vez, 4:7, otra vez determina un día. Hoy. Voy a leer otra vez. Hebreos 4:7, otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo y por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No que fue viva, es viva, es ahora, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el partir del alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón. La ley
no hacía estas cosas, pero ahora el Evangelio sí hace estas cosas. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta, Jesús, el gran sumo sacerdote de nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Alabanza, gloria al Señor Jesús. 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, no la cortina, no el lugar santísimo, traspasó los cielos. ¿Con cuál te quedas? ¿Con el que traspasa la cortina y el que entra al lugar santísimo, al que ve el arca? ¿Con ese te quedas? Este que tenemos hoy y que es para gentiles y judíos, para todos, entró a los cielos. Traspasó los cielos. Y aclara, por si hay alguna duda, este versículo 14. Y por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Los sacerdotes que iban a hacer la ceremonia judía, todos tenían que limpiarse, lavarse y ofrecer porque todos eran pecadores, pero este Jesús sin pecado. Gloria al nombre de Jesús. 16. Hebreos 4 dice, acerquémonos pues confiadamente, tranquilo, el trono de la gracia. ¿A qué trono? Al de la gracia, no al de la ley. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gloria sea para el nombre de Jesús. Y dice el capítulo 5, 1, porque todo sumo sacerdote, tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas, sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella, de la debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que os ha llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así también Cristo es glorificado y asimismo haciéndose sumo, no que lo hicieron, Él se hizo sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo luego súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna, no una salvación transitoria, una eterna. Ya no hay más nada para hacer para la salvación. Esta salvación es eterna y el autor es Jesucristo para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya, hay poder. Ya no hay otro evangelio. Ya no hay otra solución. No hay otra al cual podamos encontrar una salvación eterna. Jesucristo es el autor de la salvación eterna. No tiene que ofrecer por Él, Él tiene que ofrecerse Él mismo por nosotros, aleluya, mientras que los otros sacerdotes tenían que ofrecer por ellos mismos primero y luego por el pueblo. ¿Cómo nos vamos a volver a los tiempos de antes? ¿Cómo nos vamos a volver a las religiones y a las costumbres judías? ¿Cómo vamos a estar guardando un sábado si Él es nuestro reposo ahora? Si Él es nuestro descanso ahora. ¿Cómo vamos a volvernos a las prácticas judías y a las leyes judías que lo único que hacían era cubrir el pecado? Mas Cristo nos limpia del pecado. ¿Cómo puede haber gente tan ciega
y tan absurda en este tema que la carta de Hebreos nos está enseñando. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Ya no salude más con Sabbat. No. Salude en el nombre de Jesús. Él es nuestro reposo. Él es nuestro sábado. Nuestro domingo, nuestro lunes. No hay un día especial de descanso. Ahora nuestra vida tiene todos los días de descanso para la gloria de nuestro Señor Jesús. Este capítulo 5 habla de dos puntos importantes: poder de compadecerse de la gente que representa y nombrado por Dios a su oficio. Del capítulo 5 estoy hablando. Que Dios nos ayude a ir hacia esta enseñanza que Dios nos está hablando aquí para la gloria de Dios. Y si usted ve, ya para finalizar esta primera parte, continuaremos el próximo viernes, de esta desmenuzar de esta carta. El capítulo 6 inicia con la exhortación: vamos sobre la madurez. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Cuáles eran esas obras muertas? La ley. Obras muertas. Maduren. Creyentes, maduren. Ya no se dejen llevar por rudimentos. Aleluya. Ya tenemos que ser maduros en Cristo Jesús. Este capítulo 6 nos da una exhortación. Ya no sean niños. Vamos siendo llevados adelante por Dios. La exhortación no es, por lo tanto, un esfuerzo personal urgente, pero sí una entrega personal a la influencia activa de Dios. Somos llevados adelante, somos llevados por Él. Déjese llevar por Él. El poder está trabajando. Nosotros necesitamos solamente disponernos para que Él actúe. Ya no tienes que hacer nada. Él actúa en nosotros. Hay que moverse en los elementos doctrinales de arrepentimiento y fe en Dios y de las instrucciones diversas acerca de las abluciones, lavamientos ceremoniales y no bautismo cristiano. Obsérvelo esto: la palabra plural bautismo usado en el versículo 2 no es la palabra usual para bautismo en el Nuevo Testamento. La imposición de manos y las cosas del futuro, tales como la resurrección y el juicio. Esta lista de doctrinas elementales más exactamente se refiere a creencias judías y prácticas en el primer siglo, las cuales fueron usadas como un fundamento sobre el cual se construyó la verdad cristiana. El autor, sin embargo, urge a sus lectores judíos cristianos a ir más allá de esos fundamentos judíos y ser llenos de madurez cristiana. Entonces el capítulo 6 hace énfasis que es imposible para aquellos quienes profesaron su fe en Cristo ser traídos atrás a arrepentimiento si ellos cometieron apostasía, que es deliberadamente dejar a Cristo como su propia fuente de salvación, o sea, poner a Cristo fuera de su propia vida, después de haberle aceptado. Es como crucificarlo otra vez. Dios no tiene otra cura para el pecado si se continúa rechazando a Cristo. Si se continúa rechazando a Cristo de esta manera, ya no hay más salida. Gloria al nombre de Jesús. Que el Señor nos ayude. Aleluya. Que el Señor nos hable. No seas apóstata
a la fe. No es que tienes parte de la verdad, tienes toda la verdad. No es verdad que a Jesús, el nombre de Jesús significa animal inmundo. No, el nombre de Jesús es sobre todo nombre, y ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará. Que Dios nos bendiga. Que Dios obre. El verso 13 del capítulo 6, el verso 13 al 20, concluye el capítulo mostrándonos que la fe y la perseverancia son necesarias para tener las promesas. Abraham es citado como un ejemplo de hombre que pacientemente esperó en la certeza de las promesas de Dios. Y si nosotros confiamos en las inimitables cosas, la promesa de Dios, su juramento, el cual confirma la promesa, también podremos alimentarnos en nuestra fe. Nuestra esperanza está anclada en Cristo, quien nos da directamente acceso al santuario de Dios y quien sirve como nuestro sumo sacerdote según el orden del Melquisedec. ¿Pero quién es Melquisedec? Y vamos a terminar esta enseñanza del día de hoy con esto. ¿Quién es Melquisedec? En el capítulo de Hebreos el autor vuelve a tocar el asunto del sacerdocio de Melquisedec, acerca de los cuales el autor afirma que él ha dicho mucho. En el 5:11, usando una técnica típica de interpretación rabínica, el autor hace una descripción de lo que es dicho y lo que no es dicho. Génesis 14, 17 al 20, la única parte en el Antiguo Testamento donde se habla de Melquisedec. En los versos 1 y 2 de Hebreos 7, el autor repasa lo que se dice en el texto de Génesis. Melquisedec fue un antiguo sacerdote y rey a quien cuando encontró a Abraham después de venir de la batalla, lo bendijo. Y en respuesta, Abraham al rey de Salem, el diezmo de todo lo ganado en la batalla, le dio. El autor explica entonces el entendimiento y el significado del nombre y el título de Melquisedec, e implica a esta explicación su analogía con Cristo, quien es el verdadero Rey de justicia y de paz. En el verbo, el autor explica lo que nos dice el texto de Génesis. No hay registro de la genealogía de Melquisedec, nacimiento o muerte. Es simplemente, al parecer, en los registros bíblicos como una figura viviente, y nunca se ha dicho nada acerca de él. Continúa vivo en las acotaciones del Antiguo Testamento y en la mente de los lectores de aquí, que el total silencio de las Escrituras sobre Melquisedec asemeja a la figura del Hijo de Dios, quien posee actualmente lo que Melquisedec poseyó en figura, el perpetuo sacerdocio. Gloria al nombre de Jesucristo. Melquisedec es una tipología, una figura de Jesucristo. Y con esto ya termino. ¡Qué gloria! Estoy sintiendo en mi cuerpo la presencia de Dios, que Dios nos está hablando. Aleluya. Que Jesús, aleluya, es la representación de Melquisedec. A Abraham le da los diezmos de los despojos. La ley mosaica quería que los levitas colectaran los diezmos de sus hermanos, los descendientes de Abraham. Pero ¿cuál es este hombre quien no tiene relación con Abraham? Que colecta los diezmos de Abraham y los bendice. De una persona a quien confiere una bendición a otra. Es más grande que ella. Melquisedec, sin embargo, es más grande que Abraham. Y Abraham puso a Melquisedec a más alta posición que los levitas, quienes eran descendientes de Abraham. Gloria al nombre de Jesús. Que Dios nos bendiga. Vamos a dejar ahí y continuaremos en el capítulo 8 el próximo viernes y vamos a seguir desmenuzando. Hay mucho para hablar. Esto solamente estoy tomando algunas partes del estudio de la carta de Hebreos, que ya está a disposición de todos los que quieran tenerla. Un estudio muy, pero muy precioso.
Nos vemos el próximo viernes con la ayuda de Dios. Continuaremos con el capítulo 8 de la carta de Hebreos en este desmenuzar de esta preciosa e iluminada enseñanza de la carta a los Hebreos. Una clase magistral de Dios para todos los judíos, pero también para los gentiles. Ya nos conviene este gran sumo sacerdocio. Ya nos conviene, aleluya, este Rey eterno. Ya nos conviene este nuevo pacto. Ya nos conviene mejor esta fe. Ya nos conviene mejor este sacrificio y esa sangre rociada en la cruz, más que los animales en el tabernáculo de reunión. Dios le bendiga y celebre su sabbat todos los días de su vida, que es el descanso del Señor, al cual podemos alcanzar. Un gran abrazo, alumnos del seminario, como siempre su servidor, Pastor Fernando Sánchez, y el viernes continuamos con la segunda parte de la carta de Hebreos para la gloria de Dios. Muchas bendiciones, que Dios les bendiga grandemente. Amén.